Pensemos desde el punto de vista jurídico. En el punto de vista jurídico hay unos sistemas de pesos y contrapesos en la democracia que recoge la Constitución. Y hay tres poderes públicos: el Ejecutivo, en cabeza del Presidente de la República; el de la rama judicial, en cabeza de las altas cortes; y el legislativo, en cabeza del Congreso de la República. Entonces, desde el punto de vista, cuando hay un debate político, por poner un ejemplo, frente al tema de la reforma tributaria, ¿cuál es el contrapeso al Ejecutivo? El Ejecutivo quiere proponer una reforma y presenta un texto. Entonces, el contrapeso desde el punto de vista político es el legislativo, o sea, el Congreso, a través de la Cámara por donde ingrese, sea la Cámara de Representantes o el Senado de la República. Entonces le hacen ese contrapeso. Pero como estamos hablando desde el aspecto netamente jurídico, pues el contrapeso te lo tiene que hacer en las altas cortes. Ahora, si estamos hablando de un funcionario como el órgano máximo de la administración, en cabeza del presidente de la República, ¿cuál sería la corte que debe estudiarlo? El Consejo de Estado, que es el órgano máximo de la justicia en el contencioso administrativo. Si habláramos de la justicia ordinaria, es decir, entre los particulares, ¿cuál es el órgano máximo? La Corte Suprema de Justicia. Entonces, como estamos hablando de que una acción constitucional contra la máxima autoridad en cabeza del Ejecutivo, es decir, en cabeza de la administración, ¿quién es la Corte que tiene que hacerle el contrapeso? Pues el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre, la Corte de cierre de los pleitos contra la administración pública, Desde ese punto de vista está muy bien edificado lo que acaba de decir, doctor. Muy amable, gracias. Entonces, yo los invito a que lo miremos más desde el ámbito jurídico, no tanto desde quien presenta la noticia, porque pueda que tenga una tendencia hacia cierta ideología política, sino desde el ámbito del derecho. Bueno, ya para cerrar el escenario o el debate frente a estas columnas, los invito a que analicen lo siguiente. En el evento en que se inician, digamos, esas propuestas de reforma tributaria, de ley de emprendimiento, no recuerdo ahorita el nombre que le puso el gobierno hace unos días a ese proyecto que van a presentar, donde buscan una reactivación económica. Hay que mirarlo desde el punto de vista de la clase que estamos viendo. O sea, miremos, a través de la ejecución de contratos se logra una reactivación económica. Entonces, si a las personas se les coloca, o a los inversionistas, la posibilidad de que puedan tener mayor facilidad en la parte tributaria al momento de realizar los contratos, eso va a permitir que haya inversión. Al haber inversión, pues se generan nuevos puestos de trabajo. Que se generen los puestos que proyecte el gobierno de turno, pues ya eso es otra cosa, ya esa es otra discusión. Entonces, pongamos como ejemplo Ecopetrol, la empresa industrial y comercial del Estado, que es la joya de la corona. ¿Cuáles son los contratos atípicos que desarrolla por excelencia Ecopetrol? Los contratos de joint venture. Entonces, en esos contratos de joint venture, si se permite que lleguen inversionistas a celebrar joint venture, como lo veremos más adelante cuando estudiemos ese tipo de contrato, va a permitirse que se generen más puestos de trabajo, que pueda generarse más ingresos para el propio gobierno. Entonces, si se ponen muchas trabas, por ejemplo, frente a las empresas, mayor carga tributaria y ese tipo de cosas, pues lo que va a hacer es que va a espantar la inversión. Miren el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump
lo criticaban y lo cuestionaban porque le iba a bajar los impuestos a las empresas. Pero nadie en este momento, cuando ya Biden lleva casi 3 meses en el cargo, es decir, ya está casi para cumplir sus primeros 100 días en el cargo, nadie hace un comparativo de cuánto pudo haber generado la llegada al gobierno de Donald Trump en esos primeros 100 días en cuanto a las promesas de su campaña versus lo que está logrando Biden. No se puede desconocer el éxito en materia económica que venía teniendo la administración Trump. Finalmente opacado y pues afectado por la pandemia como todos los países del mundo. Entonces, cuando nosotros miramos que bajarle o redistribuirle la carga tributaria a las empresas, no significa que eso esté mal. Se puede tomar ejemplo como el de Donald Trump y mirar cuánto crecimiento tuvo la economía de los Estados Unidos, que hacía décadas no tenía crecimientos a ese ritmo. Lo frenó por la pandemia. Entonces, si nosotros miramos ese tipo de situaciones, no necesariamente son malas. Entendiendo pues que va a ser antipopular, no va a ser agradable pues escuchar que le van a subir a uno los impuestos, o menos que empiece una discusión de que le van a subir a los elementos de la canasta familiar, de los elementos más básicos, que el arroz, que lo que más, digamos, comemos en nuestra canasta básica familiar. No es agradable, eso lo entiendo, pero los invito a que miremos desde el punto de vista de la materia, cuánto puede lograr la reactivación con una buena reforma. ¿Ok? Y siempre las reformas van a tener más enemigos que amigos, siempre. Bueno, voy a pasar la lista al final. ¿Pudieron tener acceso al aula virtual? Hay una lectura en el... No, señor, está Hoy molestando demasiado la plataforma. La plataforma no. Ha estado caída todo el día. Hoy no dejó abrir nada. Doctor, Pero ahorita una pregunta. alguno lo ha intentado abrir ahorita. Yo voy a compartir aquí en la pantalla el documento, pero Yo si, acabo de intentarla abrir y no dejo. pero si alguno puede, mientras vamos leyendo acá, ingresar, descarga el documento y si lo puede compartir por el grupo de WhatsApp para que los otros compañeros tengan acceso, le agradezco. ¿Ok? Listo, doctor, sí, porque ayer domingo también intenté ingresar y imposible. La plataforma está molestando muchísimo. Pero ya a esta hora de la noche la plataforma ya molesta menos. Eso empezando la noche que hay como que mayor conectividad y se generan más ese tipo de problemas. Bueno, aquí les estoy compartiendo de todas maneras el archivo, el documento. Se llama régimen jurídico aplicable a los contratos atípicos en la jurisprudencia colombiana. Entonces, nosotros veíamos la clase pasada que hay una clasificación de los contratos que nos presenta el Código Civil y que la doctrina también pues ha hecho otra clasificación de los contratos. Y veíamos que dentro de esa clasificación de los contratos están los contratos nominados y los contratos innominados, o contratos típicos y contratos atípicos. Algunos colocan como sinónimo la palabra contrato típico o contrato innominado. Y como sinónimo, contrato innominado o contrato atípico. Pero vamos a mirar en este artículo donde se nos explica un poco sobre qué reglas ha establecido la doctrina a nivel de contratos atípicos para tener presente. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo aquí la introducción? Introducción. Es interesante observar cómo algunas figuras del derecho jamás pierden actualidad y no veo,
Por el contrario, todos los días se están renovando. En el caso de los contratos atípicos, aunque los conceptos generales tienden a ser los mismos que desde hace ya algún tiempo estudiosos de la materia han planteado, la jurisprudencia de nuestro país ha encargado de innovar en la aplicación de tales conceptos, aclarando en muchos casos la verdadera naturaleza de este tipo de contratos y las características que los componen. Dos factores fundamentales han influido en el indispensable estudio que la jurisprudencia hace de los contratos atípicos. Estos son, por una parte, el principio de la autonomía privada y por otra, el permanente interrogante sobre las normas jurídicas aplicables a esta clase de contratos. La influencia que ejerce el principio de la autonomía privada radica en que éste constituye el fundamento de los contratos atípicos en cualquier ordenamiento jurídico. Y como en nuestro ordenamiento jurídico dicho principio se encuentra consagrado tanto a nivel constitucional como legal, resulta lógico que la figura objeto de nuestro estudio tenga cabida en el mismo. Ahora, la razón por la cual la autonomía privada le da vida a la figura de los contratos atípicos está en los elementos que lo componen. Estos son la soberanía de la voluntad y la fuerza obligatoria de la voluntad. Pues mientras que el primero le permite a las personas crear nuevas figuras contractuales cuando las existentes no logran alcanzar los intereses que se han propuesto, el segundo le otorga fuerza a dicha disposición de intereses, evitando que los individuos se sustraigan a su cumplimiento. Ok, listo, gracias. Alguien que por favor me ayude buscando el artículo 1602, 1602 del Código Civil. (1602) Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. ¿Cómo se llama ese principio? El pacta sunt servanda. Entonces, ese principio de pacta sunt servanda es, digamos, lo que se destaca aquí en los contratos atípicos. O sea, esa voluntad de las partes, esa manifestación que están haciendo, es lo que finalmente va a permitir establecer cuáles son las reglas que eventualmente se van a utilizar en la ejecución de ese contrato. O, por el contrario, que van a ser tenidas en cuenta por el juez al momento de tomar una decisión frente a eventuales incumplimientos de dicho contrato. Ahora, miremos que entonces acá se nos habla de una tipicidad contractual. Cuando ya hablamos de tipicidad contractual, miremos entonces aquí este aspecto de la tipicidad contractual. ¿Quién me ayuda leyendo esta parte? Tipicidad contractual. Existen diversas formas de plantear el pensamiento jurídico. Entre ellas, hay algunas que entienden la abstracción, mientras que otras, por el contrario, procuran la concreación. Estas dos formas se contraponen. Así, por ejemplo, del contenido de las formas abstractas se dice que no es perceptible, mientras que el contenido de las concretas sí es perceptible. En ocasión, las primeras aparecen como lo indeterminado, mientras que las segundas como lo determinado. También se dice que las formas abstractas constituyen lo general, mientras que las concretas son lo singular. Dentro de las formas abstractas de plantear el pensamiento jurídico, se identifican los conceptos y dentro de las formas concretas se identifican los tipos. Tal distinción es importante, pues el tipo como forma de pensamiento sirve, finalmente, a la ciencia del derecho para una caracterización más concreta de ciertas clases de relaciones jurídicas, en especial de derechos subjetivos y relaciones obligatorias contractuales. Adicionalmente, la delimitación de los contratos a través de tipos permiten que se combinen elementos de los mismos para formar nuevos contratos, que como se verá más adelante es fundamental para que tenga existencia una de las clases de contratos atípicos, lo que por el contrario no se puede lograr cuando la delimitación es conceptual. Ok.
Así, ¿continúo, profe? Aquí donde habla que esa tipicidad cumple dos funciones. Ok, esa tipicidad cumple dos funciones, una función individualizadora y una función jurídica. Esta última a su vez comprende dos aspectos, la configuración y la regulación. La labor individualizadora consiste en distinguir las figuras que se pueden encontrar en la realidad social de acuerdo con la materia a la cual pertenecen. Es decir, nos permite diferenciar las figuras contractuales de las penales o fiscales buscándolas como tipos distintos. Por su parte, la función jurídica implica la configuración y regulación de la figura contractual encontrada en la realidad social. La primera se hace a través de una descripción de los elementos que la componen, estableciendo el supuesto de hecho, mientras que la segunda consiste en determinar los efectos jurídicos que corresponden a supuesto de hecho. Observamos bien que al hablar de tipicidad nos estamos refiriendo a la regulación que hace el ordenamiento jurídico sin especificar la fuente que cumple dicha función, por lo que debemos entender que esa tipificación se puede presentar por medio de la ley, pero también por otras fuentes del derecho. De ahí que la doctrina clasifique la tipicidad en social y legal, comprendiendo que la primera, aquella que se hace a través de la ley, y por la segunda, aquella que proviene de fuentes diferentes a la legal, comúnmente por medio de la costumbre y la jurisprudencia. Estos términos, así como podemos mencionar una tipicidad legal y otra social. También podemos clasificar los tipos refiriéndonos con ello a los contratos en dos clases, aquellos que han sido tipificados por la ley y por ello se dice que tiene tipicidad social y legal, y aquellos otros que no han sido regulados por la ley, pero sí por otras fuentes del derecho, por lo que se conciben como tipo sin tipicidad legal, pero con tipicidad social. Ok, listo, gracias. Cuando uno lee tiene que hacer la puntuación, los signos de puntuación. Bueno, miremos entonces que nos trae acá una definición de contratos atípicos. ¿Quién me lee esa definición? Contratos atípicos. A. Definición. Este es uno de los aspectos más importantes de nuestro estudio, pues de acuerdo con el concepto que se acoja de contrato atípico, se podrá calificar como tal una determinada figura contractual. Sin embargo, esta labor no resulta sencilla teniendo en cuenta las variadas definiciones que se plantean en la doctrina, en la jurisprudencia e incluso en la ley. Dentro de las diversas definiciones de contratos atípicos, se observa que con frecuencia los doctrinantes recurren a aquella según la cual los contratos atípicos o innominados son los que no tienen una disciplina jurídica propia, cierro comillas. Derivan entonces de este concepto dos cuestiones que deben ser analizadas con mayor detenimiento. Por una parte, la equiparación de los conceptos de tipicidad y nominalismo, y por otra, el uso de la expresión disciplina jurídica. Ok. Cuando hablamos de tipicidad, se va a referir no solamente a que esté en la norma, sino que tenga, digamos, por parte del legislador, una regulación donde se establecen para ese tipo de contrato, pues la forma como se va a tener presente las prestaciones que hace cada una de las partes, cómo se van a resolver los conflictos y todo eso. A eso se refiere la tipicidad, es decir, está tipificado en la norma ese contrato. Como por ejemplo ocurre con el contrato de compraventa. El contrato de compraventa está previamente definido por la ley, entonces claramente lo define, menciona cómo se llaman las partes del contrato, menciona cuáles son las obligaciones que tiene el vendedor, cuáles son las obligaciones que tiene el comprador, menciona las figuras que se pueden utilizar en la compraventa, habla del precio, coloca, digamos, como unos elementos esenciales dentro de ese tipo de contrato. A eso se refiere la tipicidad, ¿ok? A esa regulación del contrato como tal, de todas las situaciones
que pueden presentarse en virtud de dicho contrato. Y el nominalismo es diferente. Entonces, cuando hablamos del nominalismo, el nominalismo se refiere simplemente a que la norma lo mencione, es decir, la norma le ha dado un nombre. Pero una cosa es que el legislador le haya dado un nombre al contrato y otra cosa es que regule la esencia de ese contrato como tal. Son dos cosas diferentes, aun cuando a veces se tratan de subsumir el uno frente al otro. Entonces, se subsume muchas veces esa nominalidad o ese nominalismo dentro de la tipicidad como tal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Está claro. Profe, lo que quiso decir usted de que el contrato atípico siempre se va, cuando lo haces del nominalismo, es de que se va a subsumir a lo que es el Código Civil o cómo se dirime Sí, cualquiera que sea la norma, porque, por ejemplo, la compraventa la define tanto el Código Civil como el Código de Comercio. Y así hay muchos contratos que están regulados en ambas normas. O cualquier otra norma. Bueno, miremos que acá nos hace otra clasificación. ¿Quién me lee este párrafo? Queda claro entonces que no es posible. Queda claro entonces que no es posible utilizar en forma equivalente el concepto de nominalismo al de tipicidad, pues aunque este último Marines. Micrófono, por favor. Marines. Gracias. Queda claro entonces que no es posible utilizar en forma equivalente el concepto de nominalismo al de tipicidad, pues aunque este último es el resultado de la evolución del primer concepto, parte de un fundamento distinto. Ya no es la eficacia obligatoria del contrato propia en la actualidad de todas las figuras contractuales, sino la existencia de una determinada regulación por parte de la ley. Sin embargo, hay doctrinantes que insisten en otorgar a los contratos atípicos la expresión de innominados por considerar esta última consecuencial de la primera, pues afirman si un contrato es atípico por no estar regulado en la ley, también será innominado ya que no tendrá un nombre reconocido por ella. A todas luces, esta posición es equívoca por cuanto, como se ha dicho, la tipicidad es diferente de la nominación, de forma tal que un contrato puede tener un nombre reconocido por la ley, pero no está regulado. Ok, listo, gracias. Ahora miremos la inexistencia de una regulación normativa propiamente dicha. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Puedo continuar? Sí, sí. Con ello se quiere advertir que en ocasiones existen figuras contractuales que aparentemente se encuentran reguladas, pero en realidad no lo están, pues dicha regulación se refiere a otros aspectos relacionados con la misma e incluso puede suceder que por medio de esas disposiciones se otorgue un nombre a esa figura contractual. Aún así, y teniendo en cuenta lo dicho, sobre la diferencia entre la nominación y la tipicidad, se podrá considerar este contrato como de la naturaleza de los atípicos. ¿Continúo? Ajá.
Así quedó expuesto en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que al analizar la naturaleza jurídica del contrato de agencia de seguros, después de estudiar las normas relacionadas con la materia, se llegó a la conclusión de que las mismas no regulan el contrato en sí mismo considerado, sino que por el contrario se encargan de disciplinar la actividad del agente de seguros. Lo hizo en los siguientes términos. Bueno, eso después lo leen ustedes, esa parte de la sentencia de la Corte. Sin embargo, en esta providencia no se concreta aún el criterio de la carencia de una regulación normativa propiamente dicha, lo que se hace con posterioridad al resolver un litigio suscitado en torno a las cláusulas de exoneración de responsabilidad por vicios ocultos en el denominado contrato de leasing financiero. ¿Es así lo leo? ajá. Abro comillas, la sola reseña de la Convención Materia de Exégesis pone de presente que el leasing es un contrato que reviste ciertas particularidades que ab initio lo hacen diferente de los distintos negocios jurídicos regulados por la ley. Y esa circunstancia conduce a plantear delanteramente que a él no se le ha dispensado en Colombia y en buena parte de la legislación comparada una regulación normativa propiamente dicha. Vale decir, suficiente en lo estructural y en lo nuclear, sin que por tal, en estricto sentido, se pueda tenerla contenida en el Decreto 913 de 1993, cuyas previsiones generales en torno al contrato de leasing, que en un sentido amplio también denomina arrendamiento financiero, tienen como definido propósito delimitar el ámbito de las operaciones que, en concreto, pueden desarrollar las compañías de financiamiento comercial o las sociedades especializadas en leasing, de acuerdo al artículo 1. De ahí que se trate en puridad de un decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades de intervención que le fueron concedidas por la Constitución y la ley en relación con las entidades financieras. Artículos 189, numeral 24 y 335 de la Constitución Política. Numeral primero, literales A y F, artículos 48 del decreto 663 del 93. Lo que devela que esa normatividad, al igual, que la precedente, decretos 148 del 79, 2059 del 81, ley 74 del 89 y decreto 3039 del 89, entre otros, más que disciplinar el negocio jurídico en sí mismo considerado, tiene una finalidad fundamentalmente orgánica, como quiera que se enmarca dentro del régimen de las entidades que por ley pueden adelantar este tipo de operaciones. Expresado de otra manera, aquella es una perspectiva más propia del derecho público financiero o societario que del derecho privado contractual. Ius privatum. Hasta ahí, hasta ahí. Configuración incompleta del contrato o inexistencia de regulación. ¿Quién me lee ese primer párrafo? Diferente al criterio anterior es el que aquí denominamos configuración incompleta del contrato, pues en este evento la problemática no se circunscribe a un conjunto de disposiciones que en vez de regular la figura contractual disciplinan otros aspectos relacionados con la misma, sino a una serie de normas que sí se refieren al contrato, pero lo hacen en forma vaga e insuficiente. La pregunta lógica que surge de allí es, ¿cuándo la regulación de un contrato es insuficiente? Nuestra jurisprudencia ha estudiado tangencialmente la cuestión, pues en diversas providencias ha mencionado las razones por las cuales considera que en el caso concreto la regulación del contrato es incompleta, sin entrar a establecer unas reglas generales aplicables a cualquier figura contractual. Así, por ejemplo, para el referido contrato de agencia de seguros, la Corte Suprema de Justicia expresó comillas. Antes bien, las normas en cuestión dan a entender que existe un contrato que ata a las partes, pero sin entrar a regularlo en cuanto a sus efectos internos, duración, efectos y extinción. Cierra comillas. Ok, ya está ahí. Esta misma... Hasta ahí.
Bueno, entonces ahora vamos a mirar que así como hay una clasificación, recuerden que la clase pasada pues vimos una clasificación de los contratos, clasificación que nos trae el Código Civil y clasificación que también trae la doctrina en cuanto a los contratos en general. Miremos que también se da una clasificación de los contratos atípicos. Entonces, ¿quién me ayuda aquí con el punto 1? Contratos atípicos con tipicidad social. Estos son aquellos contratos que no han sido regulados por la ley, pero cuyo uso reiterado en la sociedad ha permitido su reconocimiento por parte de otras fuentes del derecho, como por ejemplo la costumbre y la jurisprudencia. Se encuentran constituidos a su vez por los contratos mixtos. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, los particulares pueden crear nuevas figuras contractuales, como en el presente caso, en donde se conjugan los elementos de diversos contratos típicos en un solo contrato, el cual tomará la denominación del contrato mixto. Tal combinación de elementos contractuales se puede dar de diversas formas, entre las cuales hallamos las siguientes: contratos combinados o gemelos. Pertenecen a esta categoría contractual aquellas figuras en las que una de las partes se compromete a varias prestaciones correspondientes, cada una de ellas a diferentes tipos de contratos, mientras que el otro contratante se obliga solamente a una prestación unitaria. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia se reconoció esta clase de contrato al observar que mientras uno de los contratantes se había comprometido con dos prestaciones, una de ellas correspondiente a la anticresis y la otra al mandato remunerado, el otro contratante solo tenía como contraprestación la entrega de su finca. Eso hasta ahí. Hasta ahí vamos a la siguiente clasificación. ¿Quién sigue? Contratos mixtos en sentido estricto. Son aquellos que se encuentran compuestos por un elemento que representa un contrato de otro tipo. Sin embargo, para algunos autores, este no es realmente un contrato mixto, sino que por el contrario se trata de un contrato simulado. Un ejemplo de esta clase de contrato en nuestra jurisprudencia lo encontramos en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual sobre el mismo se expresó lo siguiente: el contrato sublite pertenece a la especie de los innominados mixtos, en cuanto que él resulta con elementos atinentes a varios y diversos contratos, en su forma con los de adhesión y juego, pero materialmente en su fondo con los de creación y expedición de los títulos nominados a la orden y al portador. Se trata del contrato de juego permitido en su modalidad de rifa o lotería, especie distinta del contrato de juego en sí, entre comillas, por el cual la parte que promueve la rifa o lotería, distribuyendo contra el pago del precio billetes adecuados, se compromete a pagar a los poseedores de los billetes que ganan por efecto del sorteo del premio correspondiente. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Doctor Pablo Motas, diciembre 5 del 96. ¿Sigo con nosotros? En 1956. 1956. Contratos de doble tipo. Nos encontramos frente a esta clase de contratos cuando todo su contenido encaja en dos o más figuras contractuales de tal forma que se manifiesta como un contrato tanto de una especie como de otra. Frente a esta categoría contractual, algunos autores advierten que no se trata en realidad de un contrato mixto, teniendo en cuenta que este resulta de la combinación de prestaciones o elementos simples, mientras que el contrato de doble tipo
está formado en su conjunto por un contrato único bifronte. En este mismo sentido expresan otros doctrinantes que si bien el contrato de doble tipo es un contrato de la naturaleza de los atípicos, por no tener una regulación en la ley, no representa en realidad dos especies de contratos debido a que su contenido no encaja íntegramente en cada una de ellas. Listo, está ahí. Gracias. Bueno, entonces, como se mencionaba acá anteriormente, en los contratos combinados o gemelos, donde menciona aquí esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde ponen pues el ejemplo de dos prestaciones que tienen una de las partes frente a una sola prestación que tiene la otra parte. Y es el contrato de anticresis. No sé si ustedes antes habían escuchado el contrato de anticresis y saben de qué se trata. El contrato de anticresis es un contrato por medio del cual una persona entrega la administración de un bien, cual puede ser mueble o inmueble, para que el acreedor lo administre y con ese usufructo, es decir, con el dinero que le produce, se cobre la deuda. Entonces, ¿cuál obligación tenía en ese contrato que se menciona en esta sentencia de la Corte Suprema? El deudor. El deudor, la única contraprestación que hizo fue entregar la finca. El deudor. Entonces, el acreedor tenía dos contraprestaciones. Una, cuando se habla pues de anticresis como tal, que es entonces la administración de ese bien, o sea, ponerlo a producir y que con ese producido, es decir, con ese usufructo, se vaya cobrando la deuda. Pero no bastaba solo con esa anticresis, sino que también tenía envuelto pues un contrato de mandato. De mandato, ¿por qué? Porque entonces debió haberse encargado de la consecución de esa persona que pudiese tomar en arriendo o poner a producir esa finca. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, la persona, el acreedor, tenía dos prestaciones, que era conseguir entonces quien se encargara de poner a producir la finca o de generar recursos y él administrar dicho usufructo para poderse cobrar la obligación garantizada. Ese es un modelo de contrato combinado, es decir, no hay porque no va a cumplir pues, los requisitos para establecerse o enmarcarse dentro de alguno de los contratos previamente ya establecidos por el legislador. Por ejemplo, frente al contrato de anticresis, bueno, listo, cumple con el contrato de anticresis, pero resulta que también hay prestaciones dentro del mismo contrato que no son solo anticresis. Entonces, al combinar dos contratos, ahí ya surge un contrato innominado o contrato atípico, porque entonces tendría prestaciones de diferentes contratos. Ese es un tipo de contrato atípico. Otro tipo de contrato atípico, pues va a ser los contratos mixtos. Entonces, el contrato mixto, como tal, como se mencionó acá, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Suprema, pues entonces se va a mirar de que en este tipo de contratos va a mezclarse, digamos, la contraprestación que puedan darse de más de un contrato. Entonces, si se toman dos contratos y se toman las prestaciones de uno y en ese mismo contrato se le anexan otras obligaciones, es decir, contraprestaciones o prestaciones que estén contenidas en otro tipo de contrato regulado, entonces va a ser un contrato mixto, porque va a incluir ambas normativas o ambas legislaciones
de los contratos. Y los contratos de doble tipo. Entonces, fíjense que estos contratos de doble tipo, pues sería cuando el contenido de las cláusulas de este contrato que realizaron las partes puede enmarcarse en más de un tipo de contrato al mismo tiempo. Y entonces, bueno, pero ¿será que las partes aquí al celebrar este contrato quisieron que se regulara por las reglas de tal contrato o por las reglas de tal otro contrato? A eso se refiere esta clasificación del contrato de doble tipo. Cuando ese mismo clausulado, esas mismas obligaciones que se crearon y se establecieron por las partes pueden ser enmarcadas dentro de un tipo de contrato que ya se encuentra regulado por la ley o en otro tipo que también se encuentra regulado por la norma. Mañana vamos a mirar entonces los contratos con contenido autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Es decir, aquí hemos visto unos contratos hasta este momento que son atípicos. ¿Por qué? Porque aun cuando aparentemente tienen parte de su estructura dentro del contrato, en alguna de las figuras que están reguladas por la norma, se combinan entre sí o no es fácil distinguir cuáles serían las reglas aplicables, porque pueda que se apliquen unas o pueda que se apliquen reglas de otro tipo de contrato. Dime, José. Profe, buenas noches. Qué pena molestarlo. Es que, o sea, para mí los tres conceptos entendí que funcionan como las normas de más de un contrato, pero no me queda como la claridad qué diferencia el mixto del de doble tipo y el contrato combinado, porque o sea, todo me quedó claro que es una mixtura de más de un contrato, pero no sé cuál es la diferencia entre el uno, el otro y el otro. La diferencia va a ser cuando están combinados o gemelos, es porque son contratos que son muy, muy similares y se integran, ¿sí? Se integran los dos en uno solo. La ley tiene, por ejemplo, como en el ejemplo que se colocaba ahí de la Corte Suprema, la ley tiene unas reglas previamente establecidas para el contrato de mandato y tiene otras previamente ya establecidas para anticresis. Son dos tipos de contratos diferentes que tienen su regulación diferente en la norma, ¿ok? En el Código Civil. Entonces, al combinar los dos, va a tener contraprestaciones de ambos tipos de contratos, pero tú no le puedes decir al juez, o no va a ser fácil que el juez interprete, bueno, pero aquí en este clausulado, las partes querían que se aplicara las reglas de este contrato o de este otro contrato. ¿Sí? A eso se refiere una de esas clasificaciones. La otra, pues frente a que puede que haya figuras contractuales que sean muy similares, pero están reguladas de forma diferente. Por ejemplo, son similares la agencia comercial y la agencia comercial está dentro del Código de Comercio, artículo 1317 del Código de Comercio, pero pueden ser consideradas las agencias comerciales como una especie de contrato de mandato, que también está regulado por el Código de Comercio. Entonces hay unas diferencias entre un contrato y otro, pero cuando las partes dentro de ese contrato establecen unas reglas que esas mismas cláusulas del contrato pueden enmarcarse dentro de un contrato, así como dentro de otro contrato, ambos regulados, ahí es donde se habla de los contratos de doble tipo. En estos tres tipos que hemos hablado, estamos hablando cuando las personas vienen y realizan su contrato tomando algunos aspectos de contratos que ya están regulados por la ley. Pero mañana hablaremos de aquellos contratos donde las partes no están teniendo en cuenta lo que establece el legislador para cierto tipo de contrato, sino que crean algo completamente nuevo, que no está amparado bajo ninguna de las figuras contractuales que estén reguladas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver mañana.
Bueno, voy a pasar lista. Peña María Isabel. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Peña Daniela. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Pino Kelly. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Puentes Lady. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Pulido Miguel Ángel. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Ramírez Geraldín. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Reyes Duaner. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Riquet Delmo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rivera John. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Rivero Dumar. Rivero Presente, Dumar. doctor, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Sorani. Presente, doctor, buenas noches. Sí, sí te escuché. Rodríguez Sorani. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Rodríguez Fabián Camilo. Doctor, buenas noches, presente. Feliz noche. Buenas noches, igualmente, Rodríguez Michael. Doctor, presente, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Amalia. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Gloria. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez John Alejandro. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Rodríguez Nelson. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Rodríguez Juan. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Rojas Kevin. Rojas Kevin. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Romero Jorge. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Romero Lida. Lida Giovanna. Roncancio Adolfo. Profe, buenas noches. Buenas noches, Ruiz José Luis. Profesor, buenas noches. Ailía me escribió al interno que no está funcionando el audio, profe. Ok, listo. Sánchez Gilma. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Solano Wilber. Profesor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Solano Fran. ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escucho. Doctor, buenas noches, presente. Ok, Soriano Solano, Sandra. presente, doctor. Sí, ya te escuché. Soriano. Presente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Ok, Suárez Carmen. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Suárez María Angélica. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Que descanse. Buenas noches. Gracias igual, Tamara Camilo. Tamara Camilo. Torres Omar. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Uceda Carlos. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Vargas Edwin. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Belandia Angie. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Velasco Cali. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Villamil Rogers. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Villamil Esteban. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Samudio Johan. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Tobar Sergio. Buenas noches, presente. Buenas noches, Salamanca César. Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas noches, Pincheri Pedro. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Estopiñán Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, Orozco Luis. Docente, buenas noches, compañeros. Buenas noches, González Jan. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Victoria Sergio. Victoria Sergio. Gil Nancy. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Peña Néstor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Ramírez Liliana. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Reyes Luisa. Reyes Luisa.
Cárdenas Juan Sebastián. Profesor, buenas noches, presente. Ok. Cárdenas Juan. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Rodríguez Lina Marcela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Mora Luis Alfonso. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Maecha Fray Alonso. Presente, doctor. Ok. Martínez Cristian. Presente, buenas noches. Buenas noches. Márquez José Aurelio. Buenas noches. Buenas noches. Morales Claudia Patricia. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tú fuiste la que me escribió un correo. Sí, señor, la semana pasada. Sí, ¿cuáles son las dudas? Ya resuelto. No, ya resolví las dudas, doctor, gracias. Ok. Narváez Dionisio. Doctor Lario, buenas noches, presente. Buenas noches. Becerra María Inés. Doctor Lario, buenas noches, presente. Buenas noches. Mayorga María Paula. Becerra. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Bueno, doctor, muchas Gracias, hasta gracias. mañana. Feliz noche.